luz de la aurora. A la luz de la aurora. Con el pastor César Gutiérrez. Bendecimos a Dios. Damos gracias a Él por su bondad, por su misericordia. Estamos tratando un tema bien importante relacionado con la Biblia, la palabra del Señor. Una clara aparición me asalta. Estuvimos viendo en un primer programa de la Biblia está dividida en dos partes importantes: el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Antiguo Pacto sellado por la sangre del Cordero animal, pero el Nuevo Pacto sellado por la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo, el Cordero de Corderos, el Rey de los Reyes. Por eso decíamos también que la Biblia es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo a sus profetas, a sus siervos, a sus hombres que fueron guiados por Él. Así que decíamos en el último programa que estaba dividida el Antiguo Testamento en 4 secciones: en la ley, en la historia, en la poesía y en la profecía. Y el Antiguo también, el Nuevo, en los evangelios, en la historia de la iglesia, las cartas y también la profecía. Y llegamos a un puntico donde decíamos que ¿por qué estudiar la Biblia? Porque la Biblia nos enseña lo correcto. Y estábamos mirando en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 y nos habla que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios y que es útil. ¿Sí? Y cuando dice que es útil es que nos sirve. Es que si nosotros la tomamos y la aplicamos, va a ser de gran bendición para nosotros. Y me gustaría leer un texto bíblico en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, que nos da como una luz de lo que es la palabra, la Biblia, la ley del Señor. Dice el versículo 7 en adelante, una vez más les repito, el Salmo 19, versículo 7 al versículo 11. La vamos a leer. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Entonces estábamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, pero que es la ley de Dios. ¿Sí? Y dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Dice también: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Mira lo importante, el testimonio de Jehová. ¿Y cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Yo le pregunto a los amigos y a los hermanos, ¿cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es hermoso, perfecto. Usted mira la creación, Dios es fiel. La palabra dice que Él es único, es inmutable, no cambia. También podemos ver que Dios es soberano, que Dios es el Rey. Y en un próximo programa vamos a ver los nombres de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo es Dios, sus nombres, qué significado tienen, y vamos a aprender mucho de esto. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 8? Dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Cuando usted va a Éxodo capítulo 20, ahí se encuentran los mandamientos. Lea la Biblia, lea Éxodo capítulo 20, le estoy hablando a la iglesia católica. Lea los mandamientos, lea Éxodo capítulo 20, ahí están los mandamientos y usted se va a dar cuenta de algunas cosas que quizá nunca se ha dado cuenta. Ahí aprenderá algunas cosas. Éxodo capítulo 20. Y dice la Biblia: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero también dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sabe? Temor, cuando dice aquí el temor, no está diciendo la angustia, no está diciendo el ay, ¿qué me irá a hacer Dios? No, aquí está diciendo la reverencia, el respeto, el amor, ¿sí? El servicio al Señor. Pero también sigue diciendo el versículo 9: los juicios de Jehová son verdad,
todos juntos. Los juicios de algunos por ahí dicen: pero Dios no me va a mandar al infierno por hacer esto, por hacer aquello. Dios no es tan malo, Dios no me va a hacer esto y esto. Pero yo quiero decirle que la Biblia habla de juicios y que los juicios del Señor son verdaderos, que son rectos, que no son mentira. Y el versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destilan del panal. Mire algo importante, que deseables son los mandamientos del Señor. Amigo, cuando se cumplen los mandamientos, hay bendición, hay respuesta de parte de Dios. Cuando se cumplen los mandamientos, ¿sabe? Dios se agrada y Dios nos bendice. Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Por eso, ¿por qué estudiar la Biblia? Porque nos enseña lo correcto. Pero no solo eso, sino que nos da crecimiento espiritual. Algunas personas dicen que aman a Dios, pero no le han conocido. Algunos dicen: yo creo en Dios a mi forma. No crea en Dios a su forma, crea en Dios como lo dice la Biblia, ¿sí? Algunos de pronto dicen: no, pero es que los evangélicos, ellos creen en otra Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios. Yo he leído la Biblia católica y la he leído 3 veces. Y por eso me atrevo a decir algunos textos de pronto de la Biblia católica, ¿sí? Y ahí usted va a encontrar la palabra del Señor. He leído la Biblia cristiana muchas veces y ahí encuentro la palabra de Dios. He leído algunas otras Biblias para poder enseñar y para poder aprender. Así que yo creo que la Biblia es la palabra del Señor. Ella nos da crecimiento espiritual. Cuando miramos el Salmo capítulo 1, versículo 2, el Salmo capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley, empezando el número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y también dice: ni estuvo en camino de pecadores. Y también dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia, ¿sí? Sino que en la palabra, dice, y en su ley medita de día y de noche. Yo le invito a que lea la palabra, porque ella nos da crecimiento espiritual. Nos da crecimiento espiritual. ¿Y por qué estudiar también la Biblia? Porque es nuestra arma contra el mal. Cuando se cita la Biblia, cuando se cita la palabra, nos llevamos una gran sorpresa, que las personas reciben liberación. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, Efesios 6, 17, la Biblia nos enseña. Mire lo que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación. Es nuestra arma. El yelmo de la salvación es el poder colocar en práctica la armadura que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, del calzado del apresto del evangelio. También nos habla del escudo de la fe y nos habla de la Biblia, la palabra, que es la espada del Espíritu, ¿sí? Y podemos tomar la armadura. Cuando yo me coloco el yelmo de la salvación, eso quiere decir seguridad de salvación. Cuando me coloco la coraza de justicia, eso quiere decir ser justo. Cuando me coloco el cinturón de la verdad, es andar en la verdad, ¿sí? Andar en la verdad. Cuando me coloco el calzado del apresto del evangelio, es el no darme pena, ir a predicar, el caminar y el llevar la palabra, el ir a otros lugares. Pero también cuando la Biblia me habla del escudo de la fe, es contrarrestar la falta de fe con fe y
la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando yo confieso, cuando yo digo palabra, el diablo tiene que huir y tiene que apartarse de mi vida. De pronto el enemigo viene a decirme, pero yo destruiré su vida, su casa. Y yo le digo, no, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra dice, mi casa y yo le serviremos a Dios. Y la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Contrarresto el mal con el bien. Contrarresto la palabra de maldición con la palabra de bendición. Por eso la palabra nos da las armas contra el mal, ¿sí? Pero no solo eso, sino que nos trae sanidad y liberación. Óigame bien, sanidad. ¿Cuántas personas están enfermas? Lea la Biblia, lea los evangelios. Ahí se va a dar cuenta de todos los milagros que el Señor hizo. ¿Sabe una cosa? Aún usted misma, mujer, que ningún médico le ha podido sanar, que nada ha podido surtir efecto, ha ido donde los brujos, donde los hechiceros, y nada de eso ha surtido efecto. Pues quiero decirle, lea la palabra, lea los evangelios. Y cuando usted encuentre de las sanidades del Señor Jesús, tome esa palabra, atesórela en su corazón, hágala rema en su vida y confiésela todos los días y diga, Señor, así como sanaste a tal persona, así como levantaste a Lázaro de la muerte, así como sanaste o levantaste de la muerte a la hija de Jairo, así como levantaste, Señor, y sanaste a los 10 leprosos, así como sanaste al hombre de la mano seca, así como sanaste a la suegra de Pedro, también puedes sanarme a mí, Señor. Hoy tomo esa palabra, pero ¿sabe? Hay un compromiso. Santidad, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Santidad. Ver tu rostro en oración. Ayer te vi. ¿Sabe? La sanidad no es para aquellos que la reciben como si fuera un mito, una leyenda o algo. No, la sanidad es para los que tienen fe. Así que yo le animo, usted que está viendo este programa, hoy estamos culminando estas enseñanzas sobre la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia nos trae esperanza. La Biblia es la base de nuestra fe. La Biblia es eterna. La Biblia es el martillo que quebranta el corazón endurecido. Cuando usted lea la Biblia, deje que Dios entre en su corazón y llore delante de Él, gima delante de Él. Cuando usted lea la Biblia, deje que Dios quebrante ese corazón duro, ese corazón amargado, ese corazón engreído y orgulloso. Pero también la Biblia es la semilla que crece y da fruto. Y yo declaro que ese varón que está mirando este programa, la semilla de la palabra cae en ese corazón y ahora es transformado. El orgullo de ese hombre se va. Ese hombre perverso y mentiroso ahora cambia. Su familia cambia en el nombre de Jesús. Pero también la Biblia es la lámpara que nos da guianza, nos guía. Déjese guiar por Dios. Y la Biblia nos permite alcanzar la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Oro creyendo que Dios está tocando el corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Pidiendo pan para vivir. Estamos ubicados en la calle Segunda, número 204. Nuestros números son 313-306-1718, 320-234-0879, 8416-360.